Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Nuevamente estamos aquí para dar una conferencia, si bien es un poco atrasada, digamos, por la época que estamos, pero bueno, debido a que varias personas me pidieron que viera esta conferencia, que se transmita, por lo menos, aunque sea, digamos, hoy por hoy, con el tema de la tecnología, uno lo puede ver en cualquier momento, más allá de que haya pasado o no la conferencia o el título de la conferencia, que es el simbolismo oculto de la Navidad y la astrología. Mi nombre es Sergio Lisandro y bueno, hoy, como hay otros videos que también he subido a YouTube, a Facebook, hoy vamos a compartir lo que es el simbolismo, digamos, oculto de la Navidad. Cabe recalcar que no vamos a hablar de lo que es la religión en sí o las religiones, ni que estamos a favor ni en contra de las religiones, porque eso es algo que si uno se empieza a analizar, ¿sí?, lo que es la palabra religión, uno descubre qué quiere decir religar, ¿sí?, o volver a unir. Religar es religión, es volver a unir. Eso viene del latín. Entonces, toda auténtica religión, y no quiere decir que exista una que es la verdadera, sino es aquella que le da herramientas a la persona que busca, por supuesto, para que se vuelva a unir, ¿sí? Religar es volver a unir. Entonces uno tiene que comprender volver a unir qué. Volver a unir la parte humana con la parte espiritual, ¿sí? Entonces toda religión que enseñe a que el ser humano se contacte consigo mismo es lo que se llama religión. Entonces, bueno, después, hoy lo que vamos a hablar desde el punto de vista de la astrología, ¿sí? ¿Cuál es el simbolismo y qué tiene que ver la astrología con la religión y qué tiene que ver con la Navidad? Entonces vamos a entrar ya de lleno a explicar lo que es el simbolismo de la Navidad. Seguramente que van a ver, que decir, ¿qué tiene que ver la astrología con, con una camilla? Bueno, como es una escuela holística, ¿sí?, lo que uno acá practico, yo por ejemplo, aparte de la astrología, que una de las especialidades mías es la astrología médica, no estamos hablando de que uno ejerce la medicina, sino la astrología médica es cómo influye la astrología de los astros desde el punto de vista de la salud. Y aclaramos, como en otros, por eso también subí un video, cuáles son las causas y orígenes de las enfermedades, que son el 99,9% son psicosomáticas. Entonces, por eso esto es una camilla de masaje, específicamente de reflexología, donde reflexología podal somática. Y como todo tiene que ver con todo, porque el universo, y vamos entrando ya en el tema de lo que es la Navidad y qué tiene que ver con la astrología y con el universo, el universo quiere decir lo diverso en uno, ¿sí?, o la diversidad en uno. ¿Qué quiere decir eso? En síntesis, que todo está contenido en una cosa. O sea, todo el conocimiento está contenido, por ejemplo, en la astrología. Todo el conocimiento está contenido en lo que es el ser humano, ¿sí?, que somos un universo en miniatura. Toda la información del universo está contenido en las matemáticas. Y así con varias disciplinas, por ejemplo, como decía un sabio, que si uno quiere descubrir el mar o los misterios del mar, basta una sola gota. En una sola gota de mar está toda la información del mar. Que uno, dentro de nuestras capacidades limitadas, psicológicas, en este momento, no pueda llegar a descubrir esos misterios que en una gota está contenido en todo el mar, es otro tema. Pero bueno, como decía antes, entonces lo que es la Navidad y la astrología en sí, uno tiene que empezar a analizar qué es lo que quiere decir Navidad. Navidad quiere decir
nacimiento, ¿sí? Nuevo nacimiento. Eso quiere decir Navidad, nuevo nacimiento. Entonces, generalmente, desde lo que es el mundo occidental, uno recuerda lo que es el pesebre. Cuando uno era chico decíamos el niñito Dios, que nacía en un pesebre. Bueno, eso como está escrito, por ejemplo, en la Biblia, ¿sí? Que es uno de los tantos libros sagrados que hay que relatan esta historia. Que una persona, en este caso un ser humano, nace en un pesebre lleno de animales, y venían también, estaba, en este caso, María y José, desde el punto de vista de la Biblia estamos hablando, pero vamos a ver que hay otros libros y hay otras religiones, podríamos decir también, otra información, que hay muchos Cristos que han venido, que ahora vamos a ir viendo en el transcurso de la conferencia. Entonces, todos conocemos, o por lo menos la mayoría, tienen esa imagen de que el 25, el 24 y el 25 de diciembre nace un ser iluminado que es el niño Dios, que viene a salvar el mundo. Entonces, uno empieza a ver y dice, pero ¿qué tiene que ver con la astrología en sí? Ahí vamos a entrar a lo que es el simbolismo de la Navidad. Desde el punto de vista astrológico, porque lo podemos ver desde otro punto de vista, también metafísico o esotérico, que también vamos a hablar un poquito de ese tema. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista astrológico, la Navidad es un nuevo nacimiento, como decía antes, y tiene mucho que ver con el sol, ¿sí? O sea, el niño Dios que nace, o ese ser iluminado, está muy relacionado con el astro sol, ¿sí? Con el sol, que es el astro rey que nos gobierna en este planeta Tierra. Y acá vamos a entrar puntualmente a cómo llega el 20, por qué es el 25 de diciembre, por qué se le da esa fecha. Y vamos a ver también que hay muchos libros en historia y en los historiadores que han descubierto que no solamente el 25 de diciembre es cuando nace ese ser llamado Jesucristo, ¿sí? Para lo que es el catolicismo, podríamos decir, o incluso otras religiones que son emanadas de lo que es la información de la Biblia, ¿sí? Como uno lo conoce. Entonces, cuando nosotros hablamos del 25 de diciembre, no tenemos que remontar 9 meses hacia atrás, ¿sí? Porque un nacimiento, si bien se dijo que nació del Espíritu Santo, todo eso es simbólico. La Biblia, sin ánimos de, no es mi intención, ni mucho menos, de ofender a nadie, pero la Biblia tiene mucho simbolismo, muchísimo simbolismo. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que a veces no hay que interpretarla como que se dice a letra muerta o literalmente, sino que tiene un trasfondo simbólico detrás de esa información. Entonces, si nosotros tomamos el 24 de diciembre, el 25, cuando es el nacimiento del Cristo, el Cristo está relacionado con el sol, tenemos que remontarnos 9 meses hacia atrás, donde supuestamente fue gestado, o fue gestada, mejor dicho, esa mujer, para que 9 meses después naciera ese ser, o el Cristo, como se llama. Entonces, si vemos 9 meses atrás, y ahora quiero que observen, y mientras que yo voy explicando, ustedes observen lo que es la figura que ahí aparece en pantalla. Ahí la podemos ver, esa imagen que vemos que es un círculo. En el centro de ese círculo, si observan, está la Tierra, ¿sí? La Tierra, nuestro planeta, nuestro hogar. En la Tierra, como
por lo menos lo que, o la mayoría de nosotros nos han enseñado en la escuela, está dividido en dos partes, dividido por una línea imaginaria llamada ecuador, ¿sí? Que divide el polo norte hacia arriba y el polo sur hacia abajo. Esto de arriba y abajo, eso también depende cómo, digamos, se utiliza para modo de organizativo, pero en el universo el arriba y abajo no existe. Pero bueno, para nuestro planeta Tierra y para nuestra mayor comprensión, vamos a tomar como que está el polo norte y el polo sur. Entonces el polo norte arriba y el polo sur hacia abajo. Bien, aclarado eso, tenemos, como decía antes, a la mitad de esa línea, si nosotros vemos en el centro del círculo, vemos a la Tierra que está dividida en dos partes, el polo sur y el polo norte. Esa línea imaginaria es el ecuador, que si nosotros la proyectamos, ¿sí? La proyectamos al universo como si fuese, para que se entienda, como un disco gigante que corta a la Tierra, vemos que hay una línea, ¿sí? Hay una línea que está marcada que se llama ecuador, ¿sí? Por fuera, es una línea imaginaria que se proyecta al universo. Eso por un lado. Tenemos otra línea, que observen ahí, que es donde es el movimiento aparente del Sol. ¿Por qué decimos movimiento aparente? Porque en realidad la que se mueve es la Tierra, no el Sol, con respecto a la Tierra. Entonces, ese donde se mueve el Sol, el movimiento, como dije, aparente del Sol, alrededor de la Tierra, forma también un círculo llamado eclíptica. Eclíptica porque allí se producen, en ese rango se producen lo que son los eclipses. Entonces se llama eclíptica a esa línea aparente que se mueve el Sol. Esa línea aparente también forma, ¿sí?, proyectándolo hacia la Tierra, ahora hacia la Tierra, espero que estén comprendiendo, ¿sí? Esta línea donde el Sol, digamos, se mueve aparentemente, se proyecta hacia la Tierra, entonces se llama lo que es la eclíptica. Hay un punto, mejor dicho, hay dos puntos, ¿sí? Dos puntos donde se llaman equinoccios, pero donde el Sol se mueve por la eclíptica y hace punto o hace intersección con el ecuador imaginario, allí en ese punto se llama el equinoccio, donde podemos ver que está el equinoccio de primavera y en su polo opuesto el equinoccio de otoño. Ese equinoccio de primavera es justamente donde la línea donde el Sol se mueve aparentemente, ¿sí?, que es la eclíptica, hace conjunción con el ecuador celeste. Ese punto matemático se da el 21 de marzo. El 21 de marzo, donde comienza la primavera para lo que es el hemisferio norte y el otoño para lo que es el hemisferio sur. Pero se toma el 21 de marzo en el equinoccio de primavera, donde comienza, digamos, el año. Por eso la astrología, digamos, el 21 de marzo comienza el año astrológico. Bueno, aclarado eso, tenemos que entrar a lo que es el equinoccio. Equinoccio quiere decir X, quiere decir igual, y nocio igual tiempo, ¿sí? Igual tiempo, o sea, el día y la noche dura lo mismo. En ese tiempo, en el equinoccio tanto de otoño como de primavera, para lo que es el hemisferio norte, el sol y la noche dura la misma cantidad de horas, ¿sí? En cuanto estamos hablando de lo cual la iluminación, ¿sí?, o la luz y las tinieblas, ¿sí?, donde está el equilibrio entre el sol que ilumina
y la oscuridad o la luna, podríamos decir, ¿sí? Entre lo que es la iluminación y lo que es la oscuridad. Entonces ahí se produce el equilibrio. Si nosotros, tomado ese punto que podemos observar allí, empezamos a hablar de lo que es la Navidad. Entonces vemos que el 21 de marzo, ustedes podían ver en el dibujo, el 21 de marzo allí donde se produce el equinoccio, ¿sí? El sol, o sea, el día y la noche son la misma cantidad de horas en cuanto a iluminación y oscuridad. Si nosotros contamos desde el 21 de marzo al 21 de diciembre, o 24 de diciembre, que vamos a ver por qué el 24, son 9 meses. 9 meses. Si nosotros sacamos la cuenta, vemos que desde el 21 de marzo al 21 de diciembre, el 24, son 9 meses. Los 9 meses de gestación de cualquier ser humano. ¿Sí? Por eso estamos hablando del simbolismo y la astrología. La Navidad, cuando nace ese niño, digamos, el 24 de diciembre, fue gestado el 21 de marzo. Eso tiene mucho que ver con el sol. ¿Sí? El sol, si nosotros lo vemos como un gestador de vida, que es gracias al sol, que nosotros tenemos vida acá, y a la madre, por eso se le llama a la madre tierra, ¿sí? La Pachamama, la famosa madre tierra, y nuestro padre el sol. Si bien esto, digamos, es todo simbólico, pero estamos viendo que en ese momento donde la tierra es gestada por el sol, ¿sí? Más allá de que, digamos, no hace falta decir quién es más importante, el sol o la tierra. Si no hubiera el sol, la tierra no podría ser gestada. Y si no estuviera la tierra, el sol no tendría razón de ser porque no tendría quien gestar. ¿Se entiende? Entonces vemos la importancia que hay entre el sol y la tierra, entre nuestro padre sol, podríamos decir, y nuestra madre tierra. Así donde la tierra es gestada por esa energía crística o esa energía cósmica llamada Cristo. El Cristo, y esto espero que comprendan, puede que haya gente que esté de acuerdo o no, que es muy respetable, pero el Cristo es una energía que está en el universo, no es una persona. El Cristo o esa energía crística, ¿sí? Por eso viene de cristal, viene de pureza, es una energía que está en el cosmos. Por eso hay muchos cultos que hacen culto, lo que es al equinoccio de primavera, al equinoccio de otoño, al solsticio, ¿sí? De verano, al solsticio de invierno. Entonces vemos que el 21 de marzo, para ir volviendo un poco al tema específico, el 21 de marzo donde el sol gesta la tierra, allí también hay una gestación a nivel psicológico de cada persona. Es allí donde comienza un nuevo ciclo terrestre, donde el sol gira, ¿sí? Y comienza un nuevo ciclo, donde están Por eso es importante comprender que no solamente hay muchísimas culturas antiguas que veneraban el sol, y lamentablemente por ahí, por lo menos cuando yo iba al colegio, a la primaria, ¿no? Por ahí se daba la información de que veneraban al sol o a la luna o a la tierra por una cuestión de ignorancia, pero en realidad eran mucho más sabios, ¿sí? Que nuestra cultura actual, porque a pesar de que no tenían la tecnología y el conocimiento tecnológico que nosotros conocemos, conocían todo esto, conocían las dimensiones. Sin ir más lejos, podemos hacer investigaciones o ver
las culturas mayas, la cultura egipcia, el hinduismo, todas esas culturas donde hacían cultos al sol, pero no era el sol físico, sino un sol, digamos, espiritual, y estaba más allá de esa parte meramente física. Entonces, tenemos que el 21 de marzo es gestado la Tierra. Pasan 9 meses y donde se produce lo que es el nacimiento. Otra característica también, que son 9 meses de 30 días, pero son 10 meses lunares. 10 meses lunares. Que también se le llama, a algunos dicen, son 10 lunas, donde se produce o sea, todo lo que es el desarrollo de lo que es el feto y el niño dentro del vientre de la madre. Entonces vemos que ese simbolismo que nosotros vemos el 21 de marzo, 9 meses de 30 días o 10 meses lunares, que son 280 días, da el 24 de diciembre. Entonces también podemos ver que allí donde nace el Cristo, donde nace nuestro Cristo, que podríamos decir nuestro Cristo interno. ¿Sí? Si nosotros lo tomamos como que nosotros somos un cosmos, un universo dentro de lo que es la naturaleza, porque tenemos toda la información del universo, por eso, como decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Toda persona que se vaya conociendo a sí mismo a través de la psicología o de la autopsicología aplicada, que también la astrología sirve para que la persona no solamente diga, bueno, yo soy de Piscis, yo soy de Aries, yo soy de Géminis, soy así, mi carácter. Sí, le sirve, pero ¿para qué queremos saber algo que ya sabemos? Entonces la astrología sirve para que la persona vaya descubriendo sus potenciales y sus falencias. Y sus falencias, ver de dónde vienen. Eso tiene que hacer un trabajo psicológico. Entonces, cuando nosotros vemos y vamos comprendiendo ese simbolismo de la Navidad, que tiene mucho que ver, digamos, con el nacimiento, ¿sí?, de un ser, y que ese ser o ese Cristo, que se le llama, es una energía que está en el cosmos, en el universo, que la persona, que ahí donde vamos, la persona debidamente preparada o haciendo algunos trabajos psicológicos, metafísicos, por ejemplo, lo que es la meditación, lo que es la inspiración en un bosque, uno va recibiendo esa energía del cosmos que se llama energía crística. Por supuesto que hay mucha más información detrás de esto que escapa, digamos, a esta conferencia. Pero bueno, volvemos un poco al punto específico, el simbolismo de la Navidad. El simbolismo de la Navidad no es un ser que nació hace 2000 años atrás, que murió en una cruz para salvar nuestros pecados, al margen de que algunos estén de acuerdo o no, porque si uno empieza a analizar un poco toda esta situación, vemos que sería algo muy cruel, ¿sí? Porque decir, bueno, una persona que mande a su hijo a que se sacrifique y lo mata para que después nazca y para salvar al resto de la humanidad, o sea, como que no tiene mucha lógica, ¿sí? Uno puede decir, bueno, puede estar de acuerdo o no, pero uno no mandaría a un hijo porque otros 7, si uno tiene 8 hijos o 7 hijos, lo que sea, no va a mandar a un hijo para matarlo por los pecados de los otros. Ni creo que ningún padre realmente lo haría. Pero bueno, por eso vemos que toda esa información que nos llega, en el caso de la Biblia, hay todo un simbolismo. Ese simbolismo, donde también tiene que ver con los 3 Reyes Magos, ¿sí? Que es uno, digamos, son distintas categorías o distintos niveles donde la persona va pasando un proceso interno y de purificación a medida que hace un trabajo sobre sí mismo. Ese trabajo de sí mismo se refiere a ir superando nuestras debilidades,
a ir superando nuestros traumas, nuestros complejos, nuestras fobias. Eso tiene mucho que ver el simbolismo un poco también de lo que es los tres Reyes Magos. Hay mucha más información que escapa un poco a la conferencia de hoy. También vemos que ese niño nace, ¿sí?, en un pesebre rodeado de animales, que tiene mucho que ver con nuestro nacimiento interno, o sea, todo esto del simbolismo de la Navidad no tiene que llevarlo y extrapolarlo hacia nuestro interior, no solamente como un acontecimiento cósmico allá afuera, sino que todo lo que sucede en el ambiente, en lo que es el universo, sucede en nuestro universo interior, en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis. Todo lo que sucede afuera sucede adentro. Por eso, como dijo Manuel Kant, lo exterior es reflejo de nuestro interior. Entonces, ese nacimiento en ese pesebre quiere decir que nosotros, cuando vamos comprendiendo un trauma, un complejo, un miedo, sin ir más lejos, los otros días fui a comprar a una ferretería y hablando con el empleado, que lo conozco hace bastante, salió un poco el tema y pusimos a hablar un poco de lo que son las emociones y cómo él, en un momento dado, con una persona que llegó como cliente al negocio, comentó un acontecimiento que él había vivido y fue muy parecido a lo que él había vivido también en su familia. Simplemente él me comentaba que escuchaba a esa persona que estaba relatando, ¿sí?, lo que le había pasado con su familia, con sus padres, y que él había comprendido de que, bueno, que en ese caso los padres hicieron lo que pudieron por X causa. A ese punto, él comprendió, o sea, se le iluminó y comprendió algo que estaba padeciendo psicológicamente también con sus padres. Dice, y me relató, dice, es como que me sacó un peso de encima, por el solo hecho de escuchar a alguien que comentó algo que él resonaba, ¿sí?, con esa información, con eso que había, y comprendió, se sacó un peso, o sea, eso fue como una iluminación, y no estamos hablando de iluminación de algo así, bueno, un iluminado, y estamos hablando de un ser sino son pequeños, que eso tiene mucho que ver con lo que es el nacimiento de ese Cristo. Esa iluminación que se produce en nuestro interior, ¿por qué iluminación? Porque es algo que estaba oculto, que uno no podía ver, ¿sí? Y en el momento que uno comprende algo, una situación, un trauma, algo que uno tiene como cargando en nuestra mochila, es donde se produce la iluminación. Esa iluminación tiene mucho que ver con la energía crística, ¿sí?, que llega a todo. Por eso el sol no juzga a nadie. El sol, como dice, sale para todos. Y es así. El sol es el transmisor de esa energía crística, que todo ser humano, a medida que se va preparando, lo puede ir recibiendo conscientemente. A medida que uno vaya superando nuestros traumas, nuestros complejos, nuestros miedos, ¿sí?, se va produciendo lo que es la iluminación en nuestro interior. Podemos ver cosas que no podemos ver antes de nosotros mismos, ¿sí?, trascender cosas, trascender recurrencias que nos vuelven y nos suceden una y otra vez en la vida. Entonces se va produciendo esa iluminación en nuestra vida. Eso tiene que ver con lo que es el simbolismo de la Navidad, ese nacimiento de ese niño, ¿sí?, de esa pequeña luz, de ese pequeño Cristo que nace en nuestro corazón, ¿sí?, esa energía que nosotros vamos alimentando con lo que son la meditación, la inspiración, caminatas, por ejemplo, en el bosque, en un parque, escuchando música relajante, hablando temas, digamos, que nos construya como seres humanos, ¿sí?
entrarse en lo que es la empatía de lo que le está sucediendo al otro, comprenderlo, ¿sí? Entonces son todas fuerzas que nos van llegando a nosotros y que poco a poco, se va a ir creciendo y va hasta convertirse en lo que se llama un hombre, ¿sí? Simbólicamente, ¿sí? Simbólicamente, hombre como es desarrollo, no como desde el punto de vista sexual, porque es hombre y porque es mujer, pero se refiere al desarrollo de ese Cristo, de ese niño que está en nuestro corazón, de esa energía y que se va desarrollando a medida que uno lo va alimentando, como decía antes, con ciertas técnicas, meditación, relajación, escuchar buena música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que ese niño, como decía antes, nace alrededor de animales, ¿sí? Pero ¿por qué nace en un establo rodeado de animales? ¿Por qué nace en esa pobreza? Porque bueno, eso es lo que es el simbolismo de que nosotros, ¿sí? ese niño que tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón, nace, o sea, cuando uno se va dando cuenta de algo, cuando uno va comprendiendo, nace rodeado de animales. Esos animales simbolizan o significan nuestra parte animalesca, nuestra parte instintiva, ¿sí? Nos agreden y automáticamente agredimos, ¿sí? Nos insultan y automáticamente insultamos, ¿sí? No tenemos control, ¿sí? Todo nos molesta. Entonces, ese niño, ¿sí? que va naciendo, que tiene que ser cuidado por los padres, ¿sí? Por eso están las dos fuerzas, lo positivo y lo negativo, y una tercera fuerza que es el Cristo. Eso también lo estuvimos hablando en lo que son la ley del 3, como en otras conferencias que di. Entonces vemos detrás de esta conferencia donde está todo el simbolismo. Por supuesto que esto es una pequeña parte, en la punta del iceberg de lo que es la Navidad. Entonces vemos, como decíamos antes, ese acontecimiento cósmico que se produce el 21 de marzo en el equinoccio de primavera, porque el Sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte, allí donde comienza el año cósmico, y 9 meses después, o 10 meses lunares, se produce lo que es el nacimiento, ¿sí? De esa gestación que se dio 9 meses atrás. ¿Por qué se le dice el 24? Porque hay 3 días donde se le llama sol solsticio, y quiere decir sol quieto, ¿sí? Es un sol aparentemente que está en la misma posición. Por eso se llama solsticio, quiere decir sol quieto. Es allí donde el sol aparentemente está siempre en el mismo lugar. Es como que está el sol quieto, ¿sí? Hay un momento donde todo está a la expectativa. Por eso, ahí vamos, donde la Navidad, y vemos que ese 24 y ese 25 de diciembre uno ve que hay todo un acontecimiento, y si uno se autoobserva, ve que hay todo un movimiento, ¿sí? Por fuera. Los niños compran, o mejor dicho, juegan, están esperando que le den los regalos, que eso también es simbólico. La gente sale, si estamos acá, lo que es la parte del sur, estamos en verano, pero asimismo hay todo un movimiento de comer, de hacer fiesta. Es una festividad, ¿sí? Que fue quedando en nuestro inconsciente, que muchas veces uno la festeja y se reúne y come y bebe y sale, pero en realidad es un acontecimiento interno. La Navidad es un acontecimiento interno. Entonces toda esa energía que por eso uno le lleva el hecho de salir, de comer, de beber, de tirar, bueno, acá por lo menos lo que es la parte de Argentina es muy normal de tirar cohetes fuegos artificiales. Toda esa energía desbordante hacia afuera es porque toda esa energía a nivel cósmico llega al planeta, y como la persona, como el ser humano, no está preparado o no se ha preparado
para recibir esa energía, no la puede canalizar, entonces la lleva hacia afuera. Si nosotros despertamos, digamos lo que se llama despertar de la conciencia, tomar conciencia de que la Navidad es un acontecimiento cósmico, que uno no está festejando el nacimiento de un ser hace 2000 años atrás, ¿sí? No está festejando eso, sino que está festejando un acontecimiento interno, y es una energía especial que llega al planeta Tierra, y como el ser humano es una máquina, ¿sí? Una máquina receptora de energía. Por eso la astrología, el ser humano dice, bueno, soy así porque soy de este signo, porque recibe las energías planetarias y las transmite, ¿sí? Las transmite, las transforma y las expresa de distintas formas. La energía que se produce en lo que es el solsticio, en este caso el 25 de diciembre, hay una energía especial, ¿sí? Donde uno tiene que aprender en esos días a inspirarse, a meditar, a hacer observación de uno mismo. No quiere decir que uno no se reúna con los familiares, que es lo que se decía, pero fíjense que también hay lamentablemente muchas veces de estos días es donde se producen muchas peleas, muchos asesinatos, porque es una energía que está más allá del bien y del mal. Y Cristo, la energía crística, es una energía que le llega al ser humano, que no es buena ni es mala. Por eso dice que el sol sale para todos. Esa energía que llega, que el ser humano capta inconscientemente, lamentablemente, como no sabe canalizarla, ¿qué pasa? La toman, salen lo que son los animales que está rodeado de ese Cristo. ¿Sí? Por eso el simbolismo donde nace alrededor de esos animales. ¿Sí? Pues como es niño, y si no hay un cuidado, digamos, simbólico de nosotros, ¿sí? De ese niño que uno lleva hacia adentro, esa energía es tomada por los animales que nos rodean, que están en nuestro interior, la parte instintiva. Por eso hay muchos asesinatos, por eso se come demasiado, ¿sí? Típico de lo que son distintos aspectos animalescos. Eso por un lado. Entonces vemos que no solamente lo que es la parte religiosa, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, catolicismo, ¿sí? o lo que son las religiones derivadas de lo que es la Biblia, sino como podemos ver y observar en las imágenes que van a aparecer en la pantalla. Ahí están. Ahora podemos ver todos los acontecimientos, ¿sí? Todos los Cristos que han nacido en el mundo, por lo menos lo que se tiene de información. Vemos que hay distintas culturas donde han aparecido distintos Cristos, ¿sí? Con distintos nombres. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son distintas. No estamos diciendo que no existieron los Cristos y que no existió Jesucristo, pero estamos diciendo que hubo muchos Cristos, muchas personas en el transcurso de la vida terrestre que encarnaron esa fuerza crística, ¿sí? O sea, ese niño que nació ese 25 de diciembre, existieron muchas personas que encarnaron esa fuerza crística, y no necesariamente tiene que ser un 25 de diciembre, sino, por eso dice que el 25 de diciembre, el 24, ha nacido Osiris, nació Jesucristo, y vemos otros nombres de otras culturas, ¿sí? Ahí pueden ver los años, pueden corroborar incluso la información que está en internet, y bueno, historiadores, uno puede investigar. Entonces ahí vemos, digamos, que no solamente ocurrió hace 2000 años atrás un nacimiento de un ser, sino que son fuerzas que están en el cosmos, y que si nosotros nos preparamos debidamente, cada 25 de diciembre puede llegar a nacer en nuestro interior, si nosotros aprovechamos esos días tan especiales para estar en armonía, para si uno se reúne en familia, digamos,
buscar la mayor armonía, pasar lo mejor posible, comer lo justo y necesario. No es una fiesta para, digamos, para comer y tomar en demasiado, sino es una fiesta, es una festividad, pero es una festividad interna, ¿sí? Y para terminar, si bien hay muchísimo, podemos hablar de lo que es el simbolismo de lo que es el árbol de Navidad, la estrella de Belén, esos tres magos, que no es casualidad que sean tres magos, ¿sí? Los magos hacen magia, ¿sí? Y no la magia que por ahí uno conoce, sino magos en el sentido de que son creadores y muchas cosas más. Entonces vemos que ese árbol de Navidad, ¿sí? Donde están todas las luces, ¿sí? Los regalos, esos son regalos que nos da ese ser interno, ¿sí? Esos regalos que son la comprensión, como en el caso que yo hablaba de este muchacho, ¿sí? que trabaja en una ferretería, donde se sacó una mochila, ¿sí? En un momento determinado, en un momento sin, digamos, nada fuera de lo común, pero para él fue un regalo. Fue un regalo, fue una alegría, fue un regalo que recibió y eso es magia. Eso nos da nuestro ser interno. Cuando uno, como en este caso, está atento a los acontecimientos. Entonces, invitarlos a que cada fin de año, digamos, desde el punto de vista, lo que es la parte occidental, cada 24 de diciembre, uno se vaya preparando para recibir ese Cristo interno, esa fuerza crística que está en el cosmos y que uno la reciba y la sepa canalizar, ¿sí? La sepa canalizar en nuestro crecimiento interno, en nuestro crecimiento, podemos decir, espiritual. Por supuesto que ese niño va creciendo y bueno, hay todo un acontecimiento donde después es mandado a matar por Herodes, que todo eso es simbólico a todos los niños que tenían cerca de 100 años, que simbolizan la inocencia. Los niños simbolizan la inocencia. No es que mandó a matar a tantos niños, ¿sí? Porque iba a venir un rey o alguien que amenazaba, sino ese rey es, digamos, que muchas veces nosotros mismos nos auto-boicoteamos, ¿sí? Esa inocencia que uno tiene, pero inocencia no quiere decir que uno sea, como se dice acá en Argentina, un pavo, ¿no? Que dice, bueno, cree todo, sino esa inocencia de no juzgar, ¿sí? De no juzgar a quien piensa diferente, de no juzgar a quien toma una decisión distinta a la de uno, al que opina distinto, al que tiene otra verdad, que puede uno compartirla o no, pero sí hay un respeto, un diálogo, ¿sí? Entonces, cuando uno, en vez de ese diálogo, de esa discusión sana entre dos personas, se convierte en una gresca, en un conflicto, es allí donde uno mismo mata a esos inocentes, ¿sí? A eso no, o sea, todo ese acontecimiento externo uno lo tiene que traspolar hacia nuestro interior, ¿sí? Uno mismo es el que se convierta en Herodes matando a esos inocentes, ¿sí? Nuestra parte inocente, nuestros niños que tenemos en nuestro interior, ¿sí? Muchas veces juzgando a alguien por una vestimenta, por un corte de pelo, por una ideología política, por una ideología religiosa, porque alguien hace esto o porque piensa distinto. Entonces ahí es donde uno se convierte en un Herodes, matando esos niños inocentes que tenemos en nuestro interior. Y así un montón de cosas más. Bueno, espero que le haya servido. Esta es un poco una deuda que tenía con algunos que dicen, bueno, darme conferencia en lo que es simbolismo de Navidad, por más que haya pasado. Podemos seguir hablando de otras cosas, pero bueno, la idea es que no se haga tan largo. Simplemente recordar, ¿sí? Recordarles que el 21 de marzo, donde comienza la primavera, en este caso
en la parte del norte o la parte del otoño en la parte del sur, ¿sí? Es donde se crea, donde el sol gesta la tierra. Y 9 meses después, el 21 de marzo, mejor dicho, el 24 de diciembre, allí es donde nace ese Cristo. Allí es donde se produce un acontecimiento cósmico que se da todos los años, ¿sí? Un ciclo que se repite año tras año y que nosotros tenemos que prepararnos para recibir esa energía cósmica, ¿sí? Esos días tan especiales donde uno tiene que estar en armonía. Uno ya tiene esta información, entonces uno, como decía antes, no quiere decir que uno no se reúna con los familiares, no quiere decir que uno no le dé unos regalos a los niños, pero sabiendo que eso es un acontecimiento interno y sabiendo que no solamente nació un Cristo hace 2000 años atrás, sino que hubieron muchos Cristos, ¿sí? En distintas culturas. O sea, quiere decir que muchas personas recibieron esa energía a través, por supuesto, de una preparación de muchos años. Como se dice por ahí, no es soplar y hacer botellas, pero sí uno tiene que empezar a salir de esta, digamos, ignorancia de que nació hace 2000 años atrás y que eso es todo y que está bien, cada uno puede pensar, pero hay un acontecimiento cósmico y astrológico que está implícito, por ejemplo, en este caso en la Biblia como en otros libros sagrados donde hay distintas culturas, como podemos ver en la imagen, donde han nacido distintas personas y que coinciden también el 24 de diciembre. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video, espero que les guste y bueno, vamos a ir subiendo otros videos más, ya sea de astrología, ya sea de masaje, de reflexología, de lo que es la parte de salud. Y bueno, vamos a ir subiendo distintos videos que, bueno, que espero que les guste y que les sea de utilidad para todos y que puedan compartir esta información con otras personas más. Muchísimas gracias.